Muy bien, miren, la Biblia, entre otras muchas cosas, es una lista de inolvidables caminatas poderosas que han transformado la vida de muchas personas, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Abraham caminando hacia un lugar a donde no sabía ni a dónde iba porque Dios le dijo que empezara a caminar. Tenemos a Moisés caminando durante 40 años en el desierto con un pueblo rebelde y quejinche, ¿no? Que por rebelde precisamente se pasaron tanto tiempo en el desierto. Tenemos a Josué, ¿no? Cuando entró caminando a la tierra prometida con todo el pueblo de Israel para tomar posesión de ella. Tenemos a los dos discípulos que caminaron a Emaús y Jesucristo iba con ellos y ni siquiera se dieron cuenta que era Él hasta que ya habían llegado. Desde luego tenemos la más dolorosa de las caminatas, que precisamente así se llama, ¿no? La vía dolorosa, la caminata de Jesucristo desde el pretorio hasta el Gólgota para ser crucificado. Pero la más corta de todos, pero no por eso olvidable, es la caminata que hizo Pedro sobre el agua, ¿no? O sea, Pedro, el único ser humano que ha caminado sobre agua, es una caminata impactante precisamente por el material sobre el que caminó, ¿no? Porque caminó sobre agua, pero no nada más eso, sino por la razón por la que caminó sobre el agua. Miren, caminar sobre el agua representa esas cosas que nosotros no podemos hacer por nosotros solos. La Biblia está llena de instancias en donde la gente hace cosas que nunca hubieran podido hacer si no fuera por el poder de Dios, y todas ellas tienen un cierto patrón de comportamiento, tienen varias características. Invariablemente empiezan con un llamado, o sea, Dios llama a gente ordinaria a dar pasos de fe extraordinarios. Entonces empiezan con un llamado, generalmente ese llamado produce temor, porque nos está llamando a hacer cosas que sabemos que no podemos hacer, y entonces generalmente pues medio nos tiemblan las rodillas. Siempre hay una promesa de consuelo, o sea, cada vez que hay un llamado de eso, hacer cosas extraordinarias, como cuando Dios le pide a Gedeón que con 300 hombres ataque todo un ejército, siempre hay una promesa de que ahí va a estar Dios con él, ¿no? A él le dice, yo estaré contigo, guerrero valiente, ¿no? O sea, hay una promesa de presencia. Siempre necesita la persona tomar una decisión. O sea, tú puedes decidir aceptar el llamado de Dios, como Abraham aceptó su llamado, como Moisés aceptó el llamado a ir a liberar a la gente a Egipto, o puedes rechazarlo, ¿no? Como los 10 espías que se rehusaron a entrar, o como el joven rico aquel al que Jesucristo lo invitó a seguirlo, pero no quiso seguirlo. Pero invariablemente, ¿saben qué pasa? Hay una transformación de vida. Hay un cambio de vida para la persona que recibe ese llamado, y puede ser un cambio para bien o puede ser un cambio para mal. Cuando la persona acepta el llamado, entonces hay una transformación positiva, porque cada vez es más fácil seguir a Dios. Dios te va a seguir llamando a hacer cosas, y cuando le obedeces la primera vez, seguirlo cada vez es más fácil. Pero la gente que rechaza el llamado, seguir a Dios cada vez es más difícil. Ese patrón, estoy convencido de que sigue vigente el día de hoy. Es decir, estoy convencido que hay un área en tu vida en este momento en donde Dios te está llamando a hacer algo que es extraordinario en cuanto a pasos de fe. No sé en qué área, ¿no? Puede ser tu familia, puede ser tu salud, tus finanzas, tu ética de trabajo, tu matrimonio, no tengo idea, pero Dios te está llamando a caminar con Él, hacia Él. Y cuando nosotros aceptamos ese llamado, lo que vemos en la Biblia es que se pone en movimiento una especie como de dinámica divina que libera un poder que es infinitamente superior al poder humano. Pero fíjense, si analizan estas cosas, se van a dar cuenta cómo la vida de muchos cristianos es una lucha entre la fe y el temor, ¿no? Es una batalla, porque Dios te llama a hacer esas cosas que te causan miedo, ¿verdad? Y entonces empieza a batallar entre si tienes la suficiente fe en Dios o si te causa más miedo lo que vas a hacer que la fe que tienes. Entonces, en última instancia, la pregunta que nos hacemos es, ¿será que de verdad hay un Dios que está controlando todas estas cosas? O sea, ¿realmente hay un piloto en el universo en el que puedo yo poner totalmente mi confianza y su carácter de veras es digno de que yo confíe en Él o no? Ese es a lo que se reduce muchas veces la pregunta, y por eso es el balance entre el miedo y la fe. Y por eso, miren, el día de hoy vamos a estudiar detenidamente
y vamos a empezar en esta serie a estudiar, porque nos vamos a pasar toda la serie estudiando este milagro. Se van a dar cuenta cómo lo vamos a desenmarañar y vamos a entrar a profundidad a ciertas cosas. Y vamos a aprender las habilidades necesarias para caminar sobre el agua. O sea, para hacer cosas que tú solo no podrías hacer. Mi esperanza es que al final de esta serie, cada uno de ustedes esté dispuesto a decirle sí a Dios para seguir el llamado que tenga para cada uno. El día de hoy en particular nos vamos a enfocar en analizar la anatomía de ese milagro, vamos a desmenuzarlo para ver cuáles son las características de una persona que puede caminar sobre el agua. Entonces vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a empezar a estudiar estas cosas. Padre, te amamos, Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias porque gracias a ti estamos aquí una vez más listos para estudiar tu palabra. Yo sé, Señor, que hay muchas personas escuchando estas palabras que quieren vivir para tu gloria, que quieren escuchar tu llamado y obedecerte en ese llamado, y muchas veces es más grande nuestro temor, Padre, que nuestra fe. Te pido, Señor, que abras nuestros ojos el día de hoy, los ojos del corazón, que podamos recibir tu palabra, escuchar también con nuestros oídos del corazón, para que seamos transformados, Señor, para que podamos escuchar tu llamado y tener la fortaleza de seguirlo y la humildad de cederte a ti el control, Padre. Te lo pido en el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, el pasaje, la historia de estos caminados sobre el agua aparece en 3 de los 4 evangelios. Hoy lo vamos a estudiar en el evangelio de Mateo, en el capítulo 14. Pueden ver en su programa, dice Mateo 14 del 22 al 33. De este pasaje vamos a entender 6 diferentes características de la gente que camina sobre el agua, y la séptima va a ser el resultado de la gente que camina sobre el agua, y cada uno de estos pasos nos va a enseñar un poquito de sabiduría acerca de estas cosas. No tienen el pasaje completo, lo voy a leer completito y voy pasando en la pantalla si lo quieren seguir ahí, y después vamos a analizar los versículos más relevantes, que esos sí los tienen en su programa. ¿Okay? Entonces Mateo 14 del 22 al 33 dice así: enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y que se adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la multitud. Si recuerdan lo que vimos la semana pasada, acababa de alimentar a todo el mundo, ¿verdad? Y está pasando esto justo después. Dice, luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba ahí solo. La barca ya estaba a la mitad del lago, azotada por las olas porque tenían el viento en contra. Pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron, ¡un fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres Hijo de Dios. Pues fíjense lo que está pasando en este pasaje. Pedro y compañía, ¿no? Todos los discípulos son subidos a la barca por Jesucristo. Les dice, ok, váyanse al otro lado, yo ahorita los alcanzo, ¿no? Y él se queda a orar. Yo creo que los discípulos eso no les debe haber preocupado en lo más mínimo, porque pues eran pescadores, conocían muy bien el mar de Galilea, entonces pues, cruzar el mar es algo que hacían todo el tiempo. No es, en realidad es un lago, pero es grande, pero no tan grande, entonces pues, han de haber subido como si nada. Pero de pronto, como sucede en ese lugar, en el centro, se desatan tormentas muy violentas, vientos muy fuertes, y se ve que era uno no muy común, porque dice que estaban azotados por las olas. Y si escuchan lo que está diciendo en la historia, fíjense, Jesucristo termina de alimentar a la gente y enseguida les dice, váyanse al otro lado. Se piensa que la razón por la que quiso que salieran rápido es porque la gente después del milagro de los panes quiere coronar como rey a Jesucristo y él no quiere seguir, o sea, no están entendiendo su verdadero ministerio. Dicen, no, a ver, váyanse rápido, y él se va a la montaña a orar solo, ¿ok? Pero se sube a orar cuando todavía es de día.
Dice, llega la noche y los discípulos están en medio del lago remando porque tienen el viento en contra al grado que no los deja avanzar. No baja Jesucristo hacia la barca hasta el amanecer. De hecho, en el original dice en la cuarta vigilia, significa entre las 3 y las 6 de la mañana. ¿Se dan cuenta de la cantidad de horas que llevan los discípulos remando contra la corriente? Esa es una muestra de obediencia, ¿eh? Porque lo más fácil es dar vueltas y decir, vamos de regreso con el maestro, al fin el aire va para allá, ¿no? Pero no, nos mandó para el otro lado y ahí están aferrados en remar hacia el otro lado. Y entonces Jesucristo, y nos lo dicen así como si nada, se acerca caminando sobre las aguas. Y miren, he leído a autores, esta semana leí a varios autores que hacen comentarios con respecto a este pasaje, y algunos de ellos dicen, pues yo no sé por qué se espantaron, ¿quién más podría ser? Pero quiero que se pongan en la escena. Imagínate tú, a las 4 o 5 de la mañana, después de llevar unas 6, 7, 8 horas remando, agotado, de noche en medio de una tormenta, o sea, estresado, con el cansancio de que ya deberías de haberte ido a dormir desde hace muchas horas, y de pronto se empieza a sacar una silueta por el mar, ¿no? Y entonces estos, ¿verdad?, empiezan a gritar. Pero bien, yo creo que lo que Mateo está tratando de lograr es que nos demos cuenta de una cosa muy importante. Hay veces que en medio de la tormenta necesitamos ojos de fe para poder reconocer a Jesucristo. De hecho, esa es la primera enseñanza que tienen en su programa. Dice, los que caminan sobre el agua reconocen la presencia de Dios. La gente que camina sobre el agua, es decir, la gente que puede hacer cosas que no puede hacer más que con la ayuda de Dios, es gente que en medio de la tormenta, miren, piensen cuántas veces somos nosotros, esos discípulos, que en medio de las tormentas no vemos a Cristo, no reconocemos la presencia de Dios, nos sentimos solos. Pero si vamos a caminar sobre agua en medio de estas tormentas en las que tú y yo vivimos, ¿verdad?, porque nos sucede a nosotros que nos empiezan a golpear las olas del dolor, de la decepción, ¿no?, de la desesperación, y entonces no vemos a Cristo, pero vamos a tener que aprender a reconocer a Cristo. Y miren aquí, cuando yo leo estos pasajes, yo no sé si les pasa a ustedes, pero de veras me pregunto cosas, ¿no? ¿Se han preguntado por qué haría Jesucristo una cosa así? O sea, ¿por qué haría todo esto? Él sabía que iba a haber una tormenta, Él los mete a la barca, les dice, váyanse para el otro lado, y luego se espera hasta que están desesperados y empieza a caminar sobre el agua. ¿Están conscientes de que orando desde la montaña pudo haber calmado la tormenta? O sea, que no era necesario que estuviera parado junto a la barca. Entonces, ¿para qué hizo todo esto? Podemos ver una pista de esto. De hecho, leía a un señor que se llama David Garland, fue el rector de un seminario bautista en Estados Unidos durante muchos años, que me hizo ver estas cosas. Fíjense cómo describe esto Marcos, en el Evangelio de Marcos, Marcos 6:48, dice, se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. ¿Se habían fijado que dice eso en la Biblia? ¿Iba a pasarlos de largo? Pues que se estaban echando unas carreritas o qué, no, o sea, se iba simplemente a seguir. ¿Saben por qué dice eso? Esas 3 palabras que tenemos nosotros en español, pasarlos de largo, en griego es una sola palabra. Y en el Antiguo Testamento esa palabra se utiliza varias veces para referirse a lo que se llama una teofanía, es decir, una aparición especial de Dios a una persona o grupos de personas con la intención de comunicarles algo importante. ¿Ok? Por ejemplo, si leen el Éxodo, se van a dar cuenta cómo Moisés, que hablaba con Dios, le dice, quiero ver tu gloria, quiero verte en toda tu gloria. Y Dios le dice, no hombre, si me ves en toda mi gloria te vas a incinerar ahí en el momento. Mejor te voy a poner aquí en una cuevita y cuando pase de largo con toda mi gloria te asomas y me ves. Y usa la misma palabra. Entonces Dios pasa, Moisés se asoma y le ve la espalda, dice la Biblia, y entonces Dios le revela su nombre. Le está revelando algo muy importante, pero usa esa palabra, pasa de largo. También Elías, ¿se acuerdan del profeta Elías? Después de que tiene su batalla contra los 400 profetas de Baal, luego la reina lo amenaza de muerte, sale corriendo, está agotado, ya se quiere hasta suicidar. Dios le dice, vete a la montaña y espérame, porque estoy a punto de pasar de largo por ahí. Es la misma palabra. O sea, cada vez que Dios quiere hacer una comunicación especial a un grupo de personas, hace una teofanía y pasa enfrente de ellos con toda su gloria. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesucristo con todo esto? Quiere revelar su poder y su gloria. Acuérdense que su trabajo era que los discípulos creyeran quién era Él, para que luego le comunicaran a todo el mundo quién es Jesucristo. Y entonces lo que está haciendo aquí es precisamente
revelar su poder y su gloria. Y entonces se espera, y cuando más enfocados están en su problema, en la tormenta, cuando más cansados, estresados y preocupados están, entonces se acerca caminando por el agua, ¿no? En ese momento se acerca, como que Mateo nos está diciendo, cuando menos te lo esperes, a las 4 de la mañana en medio de una tormenta, entonces Jesucristo se acerca a ti. Y miren, esta es la sabiduría que tenemos que obtener de este punto. Dice su programa, si no lo estás buscando, es posible que no lo veas. O sea, si tú en todo momento, en lugar de enfocarte en la tormenta, estás buscando a Cristo, cuando se acerque, lo vas a sentir, vas a ver su presencia, vas a escuchar su voz. Pero si no lo estás buscando, es muy probable que ni siquiera te des cuenta de que se acercó a ti. Fíjense, en la barca iban 12 discípulos y no tenemos idea de qué pensaron los otros 11. Pero Pedro, en el momento que oye estas palabras, ¿verdad?, se le ocurre una idea genial, ¿no? Y le dice en el versículo 28, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas, ¿no? Se le ocurre la idea y dice, pues al agua conmigo, ¿no? Pero ¿saben qué me preguntaba yo? ¿Por qué le habrá pedido permiso? ¿Han leído los evangelios y han visto cómo se comporta normalmente Pedro? Pedro es impulsivo, ¿no? Cuando la pesca milagrosa, cuando Juan dice, es el Señor, ¿qué hace Pedro? ¿No? Como Forrest Gump, ¿no? Se avienta del barco y empieza a nadar, o sea, deja el barco y se va nadando, ¿no? Pero aquí le dice, si eres tú, entonces mándame que vaya a ti. ¿Saben por qué creo que hizo eso? Porque esta lección en Mateo no es una lección acerca de cómo tomar riesgos, sino es una lección acerca de la obediencia. Y este es el punto. Los que caminan sobre el agua, dice el número 2 en su programa, disciernen entre la fe y la necedad. O sea, la gente que verdaderamente camina sobre el agua es gente que antes de lanzarse como el borras, a lo loco, necesitan estar seguros de que este es un llamado de Dios y no simplemente un impulso necio de mi parte, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña esto? Dice su programa, el valor por sí solo no es suficiente. Debe ser acompañado de sabiduría y discernimiento. El valor por sí mismo, ¿verdad?, no es suficiente. Necesitamos aparte discernir con sabiduría. Fíjense, lo que nos está diciendo esto es lo siguiente. Mateo no está elogiando el riesgo que tomó Pedro, porque la Biblia nunca alaba o le aplaude el riesgo que la gente toma por diversión o por beneficio personal. Hay gente que se la juega por diferentes razones, ¿no? Hay algunos que se la juegan en el mercado de valores, en inversiones, con compañías que parecen ridículas, pero lo están haciendo por una ganancia personal. Hay gente que se la juega por la adrenalina, ¿no? Los que les gusta aventarse en paracaídas o con esos trajes que parecen como pájaros, ¿no? O sea, pero eso no está aplaudido por Dios, porque eso es un beneficio para nosotros. O sea, Pedro no se bajó de la barca por diversión. Cuando vio a Cristo, no le dijo, ¿podemos esquiar? No, o sea, no se trataba de simplemente de salirse, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo hoy es que Jesucristo nos llama a un discipulado radical, no nada más a tomar riesgos. Entonces, lo que está haciendo Pedro es, necesito estar seguro de que Jesucristo piensa que es una buena idea que me salga de la barca. Y entonces lo que está haciendo es pedir claridad, ¿no? Dice, si eres tú, mándame. ¿Y cómo le contesta Cristo en el versículo 29, la primera parte? Y Jesús le dijo, ven. ¿Se imaginan? Le dice, órale. Yo me pregunto si en la oscuridad del momento, porque acuérdense que hay una tormenta, hay un vendaval, las olas están zarandeando la barca y Jesucristo le dice, ven. Yo me pregunto si sonrió. Si para adentro Jesucristo dijo, este entendió. Aquí hay uno que está dispuesto a la aventura de mi discipulado. Pero miren, antes de continuar con este relato, quiero que traten de ponerse en el lugar de Pedro y lo comparen con el lugar en donde están en este momento ustedes. Pedro cree estar escuchando la voz de Cristo, lo ve, se empieza a revelar, lo ve parado sobre las aguas, le dice, dime que vaya. Y Jesús le dice, ven. Hay una tormenta, no se ve nada, el agua está helada. ¿Qué harías tú? ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué estás haciendo cuando te llama Cristo? ¿Sabes que quedarte en la barca significa, aquí estoy más seguro,
esto está más cómodo, ¿no? Y sabes que salirte es bajarte a una tormenta. Si sales de la barca, hay una buena posibilidad de que te vas a hundir. Pero si te quedas en la barca, nunca vas a caminar sobre las aguas. Es más, nunca te vas a enterar si hubieras podido caminar sobre las aguas. La continuación del versículo 29 nos dice lo que Pedro hizo. Dice, entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Miren, pónganse en ese lugar, O sea, ¿cuántas veces Jesucristo nos está llamando a salir y nosotros no salimos? Pero aquí Pedro se sale. ¿No? Y miren, esta es a lo mejor la lección más difícil de seguir. Dice, los que caminan sobre las aguas salen de la barca. O sea, no hay mucho para dónde hacerse. Es un principio universal de cómo funciona Dios. Si quieres caminar sobre las aguas, tienes que salirte de la barca. Fíjense, todo lo que aprendemos en la Biblia, todo lo que nos enseña Dios, lo que le enseña a sus discípulos, lo que vemos por todos lados en la Biblia, es que la vida de un cristiano es mucho más que estar sentado en la barca. Mucho más. Tienes que salirte de la barca. De hecho, la línea de sabiduría que tienen abajo de ese punto 3 dice, fuimos hechos para algo más que evitar el fracaso. Ese es el problema con muchos de nosotros, que todo lo que estamos haciendo es evitar el fracaso, tratar de jugar a la segura, pero algo adentro de ti te está diciendo que camines sobre las aguas, que dejes la comodidad de la rutina diaria y te entregues a la aventura que significa el discipulado con Cristo. Pero entonces, fíjense, necesito hacerles esta pregunta porque me he dado cuenta que para mucha gente esto es difícil de identificar. ¿Puedes ver qué significa la barca para ti? ¿Puedes entender lo que en tu vida significa la comodidad de la barca? Fíjense, les voy a dar una pista. Tu barca es cualquier cosa que te provee seguridad aparte de Dios. Cualquier cosa que te haga sentir seguro, tranquilo, ¿verdad? A lo que corres cuando de repente las cosas se ponen difíciles, a lo que acudes, en donde te escondes, lo que cuando lo tienes te sientes bien y entonces no se te mueve el tapete. Esa es tu barca y eso es lo que te mantiene tan cómodo que rehusas dejarlo, aunque eso significa no salir y unirte con Jesús entre las olas. Es lo que te mantiene de estar realmente en la aventura del discipulado con Cristo. Y si te cuesta trabajo identificarlo, te voy a decir cuál es una manera fácil de hacerlo. Trata de pensar en qué te da miedo dejar atrás para seguir a Jesucristo. ¿Qué te da miedo soltar? Para cada persona es diferente, ¿eh? Hay gente que a lo mejor es la influencia de una relación, ¿no? Por ejemplo, no saben la cantidad de gente que en consejería nos dice, no, pues es que queremos hacer esto y lo otro, pero no le he dicho a mi mamá que soy cristiano. Porque cuando le diga, se va a poner, ¿no? Y el miedo a confesarle a la mamá, al papá, a la abuela, al vecino, a los amigos, al trabajo, a quien sea, los mantiene escondidos y sin realmente entregarse al discipulado radical de Jesucristo. ¿Ah? Algunos es su pareja. No, pues yo quisiera hacer esto y lo otro, pero pues mi pareja no quiere jalar. Entonces, mientras mi pareja no quiera jalar, pues yo no puedo tampoco, ¿no? Para otros son adicciones, pecados secretos. Fíjense, sabemos todos que la única manera de realmente entregarte y ser discipulado por Dios es renunciar a ciertas cosas y confesar esas cosas a otras personas para fortalecernos. Pero a mucha gente le da vergüenza eso. Dice, no, es que yo no puedo contar estas cosas a otras personas. Y no te das cuenta que el mantenerlo secreto es lo que te está esclavizando, eso que no te deja irte tras de Cristo. Porque cuando las cosas se ponen difíciles, corres a la adicción para que te dé fortaleza, para que te dé seguridad. Para otras son ciertas comodidades pequeñas, ¿no? Hay gente que dice, no, pues yo quisiera contribuir con el reino de Dios y quisiera diezmar, pero si hago eso voy a tener que dejar de hacer esto y aquello, ¿no? Y es que este año ahora sí me quiero ir de vacaciones a Europa y quiero cambiar el coche y quiero ponerle otro piso a la casa y la verdad es que no puedo, porque si empiezo a diezmar, entonces ya no voy a poder hacer nada de esto. Para algunos es su éxito, ¿no? Su barca no es una barca, es un yate, ¿no? Entonces están comodísimos en el yate, dicen, ¿por qué me voy a bajar? No, pues esto está re cómodo, ¿para qué voy a bajarme yo a arriesgarme allá abajo? ¿Cuál es tu barca? ¿Qué te está deteniendo? Te puedo hacer una cosa, ¿eh? Dejar la barca va a ser lo más difícil que vas a hacer en tu vida.
Pero si no lo dejas, no vas a caminar sobre las aguas nunca. Pero en fin, Pedro, impulsivo como es, no lo pensó mucho, los demás ya lo conocen, va decidido, ¿no? Porque Pedro no lo pensaba dos veces. Yo imagino, miren, traten de ver estas interacciones como la de gente común y corriente, porque es lo que eran ellos, ¿no? Entonces me imagino a los otros 11, cuando vieron a Pedro, dijeron, ay, va Pedro otra vez, ¿no? A ver cuánto dura, ¿no? O sea, seguramente, ¿no? Porque los otros ya lo conocían, ¿no? Pero llega, imagínense la escena, se agarra de la orilla de la barca, baja los pies y todos están esperando que se hunde y se suelta y no se hunde. Y todos, ¡oh! Y empieza a caminar, ¿no? Por un momento, éxito total de fe. Y entonces sucede, ¿no? Empieza a sentir la fuerza del viento, dice el pasaje. Como que resurge la realidad para él de lo que acaba de hacer, y me pregunto si en ese momento le pasó por la cabeza el pensamiento, ¿en qué estaba yo pensando? ¿No? Y nos dice la Biblia en el versículo 30, pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo. Miren, esa pequeña frase tiene dos puntos importantes de sabiduría. Uno tiene que ver con el viento y otro con el miedo. Dice, su número 4 dice, los que caminan sobre el agua enfrentan problemas extremos. La gente que se sale de la barca, ¿verdad?, se va a enfrentar con la tormenta, ¿no? O sea, hay una tormenta, acuérdense que la tormenta sigue, Jesucristo no la ha calmado. Entonces Pedro se baja, ¿no? Y de pronto la realidad de la situación le pega con todo. Estoy parado en medio de una tormenta, sin barca abajo, ¿no? O sea, ¿no? ¿Y qué le entra? Terror, miedo, ¿no? De repente le entra un pánico, pero dense cuenta de una cosa, nada ha cambiado. ¿Están conscientes de eso? O sea, no ha cambiado nada. La tormenta no empezó cuando se bajó, la tormenta ahí estaba. ¿Qué es lo que cambió? Su concentración. En vez de estar concentrado en su Salvador, se empezó a concentrar en la tormenta. Miren, yo creo que todos los que hemos intentado seguir a Cristo tenemos clarísimo lo que significa sentir la fuerza del viento, ¿no? O sea, a lo mejor tomas la decisión, no, le voy a contar a mis padres y a mis abuelos y les voy a decir a todo el mundo que soy cristiano. O a lo mejor dices, voy a empezar el ministerio que siempre he soñado que voy a hacer. O voy a poner este don que siento que tengo a trabajar, ¿no? O voy a empezar a diezmar y le voy a decir a mi pareja, y aunque se enoje, ¿no? Aquí está, lo voy a meter en el sobre y lo voy a dar, ¿no? O sea, tomamos la decisión de empezar a hacer. Pero de pronto, aunque al principio empiezas con mucha fe y con muchas fuerzas, resurge la realidad de lo que estás haciendo y te empiezas a dar cuenta que hay oposición, que hay críticas, que sí hay gente que te va a dejar de hablar. De repente empiezan a haber crisis financieras y no te alcanza para muchas cosas. O sea, te empiezas a dar cuenta de que en realidad, no nada más porque te bajes de la barca en ese momento Jesús va a decir, y se te acabó la tormenta. Te estás bajando a una tormenta, pero esa es la cosa más impresionante para mí, que nos bajamos de la barca y nos sorprende la tormenta. Nos toma por sorpresa. O sea, la gente verdaderamente piensa, si me bajo, seguro Jesús calma la tormenta, en ese momento. Y te bajas en medio de una tormenta y cuando no se apaga, te sorprende y entonces empieza a suceder lo que le pasa a Pedro. Pero quiero que vean que aquí hay una cosa muy interesante. Fíjense, hay gente que nunca se sale de la barca porque está viendo la tormenta afuera. ¿Están conscientes? O sea, oyen testimonios de otras personas que dicen, no hombre, yo iba tan bien en mi vida y que me hago cristiano. Y entonces, no saben, una tras otra, ¿no? Entonces dicen, pues yo en la barca, ¿no? Yo, ¿para qué me salgo? O sea, están viendo venir las tormentas y entonces mejor no se bajan. Pero quiero que entiendan una realidad absoluta de cómo funciona este mundo. Dice su programa, quedarte en la barca no es garantía de seguridad. O sea, tú crees que estás mejor en la barca, pero en realidad todo en esta vida tiene un riesgo. Todo lo que hagas. Ya sea que te guardes para siempre, porque hay gente que es extrema en su miedo a vivir la vida, al grado que llega a ser un miedo enfermizo que los encierra, Digo, yo no se han leído de casos de gente que no vuelve a salir de su casa. Hace algunos meses vimos un documental en la televisión acerca de un señor que estaba escribiendo acerca de mansiones en Estados Unidos que eran impresionantes y descubrió una que estaba en perfecto estado en donde la única gente que vivía ahí eran los sirvientes de la familia. Nadie más vivía ahí.
Entonces se puso a investigar y descubrió que la dueña, una señora ya mayor, había heredado una cantidad increíble de dinero de su padre, que al principio del siglo pasado había sido un político súper prominente en Estados Unidos, y entonces ella había quedado sola cuando el padre murió, se enfermó, cayó en un hospital, en el hospital la sanaron, pero se dio cuenta que el hospital era una burbuja maravillosa y entonces se quedó a vivir en el hospital el resto de su vida, nunca volvió a salir. Agarró el piso de hasta arriba, donó un dineral al hospital, les dijo: yo aquí voy a vivir, las enfermeras la cuidaban y ahí en esa cama se murió. Hay gente que eso es lo que hace. Pero tienes que entender una cosa: tú te puedes esconder en la barca, pero todo tiene un riesgo. Te quedas en tu casa escondido, te puedes matar bañándote. Pero les voy a decir cuál es verdaderamente el riesgo más grande que corremos nosotros como criaturas creadas por Dios. Tu riesgo más grande es nunca vivir la vida que Dios planeó para ti. Cuando la gente no vive la vida que Dios planeó para esa persona, te voy a decir lo que pasa: rápidamente estás muerto en vida. Ya no estás viviendo la vida. Te empieza a dar una aburrición espantosa, un estancamiento, te sientes vacío, algo dentro de ti te dice que naciste para más, pero porque te da miedo el riesgo, no te sales. Nunca caminas sobre agua, nunca intentas nada para la gloria de Dios. Entonces, la gente que camina sobre el agua va a enfrentar los problemas. Y aparte, es el número 5, dice: los que caminan sobre el agua aceptan el miedo como precio del crecimiento. O sea, la gente que camina sobre las aguas sabe que el precio que tiene que pagar por crecer espiritualmente, por poder caminar sobre las aguas, es enfrentar y mantener su vida hacia adelante, aunque tenga miedo. Y miren, aquí vamos a llegar a una conclusión que les voy a decir por adelantado, no les va a gustar, ¿ok? Pero vamos a llegar a ella. Fíjense, escoger seguir a Jesucristo significa escoger ponerte en situaciones de miedo constantemente. Porque seguir a Cristo significa salir de la barca todos los días, aunque sea un poquito, y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. O sea, vas a seguir enfrentando miedo. ¿Ustedes creen que esa fue la última vez que Pedro tuvo miedo? Ya porque pasó esa prueba de la barca, entonces ya todo lo que enfrentó ya no le daba miedo. Lo vemos en el último día de vida de Jesucristo, en la fogata. ¿Tú eres uno de ellos? No, yo ni lo conozco. ¿Por qué? Por miedo. O sea, va a seguir enfrentando vida, todo el miedo, todo el tiempo. El miedo, fíjate, es importante que lo tengas claro, va a estar presente contigo siempre, porque cada vez que quieres crecer, tienes que salirte de tu área de confort, y eso nos da miedo, salir a territorio desconocido. Por lo tanto, el temor y el crecimiento van de la mano, siempre. Y no sé si se dan cuenta, pero eso es una buena noticia. Porque si ya tienes claro que el miedo siempre va a estar presente, entonces ya puedes dejar de estar tratando de evitar el miedo a toda costa. Ya no lo evites. Necesitas asegurarte que el llamado viene de Dios. Pero si quieres crecer, ya sabes que vas a tener que enfrentar el miedo. Entonces, eso significa que, fíjense, la decisión de crecer siempre es una decisión de riesgo contra comodidad. Porque salir de la barca es incómodo. Salir de la barca te la juegas. Entonces siempre va a ser una decisión entre lo cómodo y el riesgo que tengo que tomar. Entonces esto significa, dice su programa, para seguir a Jesús debes renunciar a la comodidad como valor máximo en tu vida. Y eso es lo que les dije que no les va a gustar. Tienes que renunciar a la comodidad en tu vida como valor máximo. Te voy a decir por qué. Porque somos aficionadísimos a la comodidad. De hecho, esa es la trampa de nuestra era. Nuestra sociedad hoy en día, si ustedes recuerdan, en generaciones anteriores, las enseñanzas de los padres eran: tienes que aprender a trabajar duro, ¿no? Hoy el objetivo de mucha gente es llegar a un momento de su vida en donde ya no tengan que hacer nada, ¿no? O sea, no trabajar. La ley del mínimo esfuerzo. La gente incluso tiene lenguajes para eso. ¿Qué vas a hacer saliendo del trabajo? Voy a mi casa y voy a vegetar, ¿no? Como vegetal me voy a quedar ahí sentado sin hacer nada. Miren, por eso en nuestra sociedad tenemos millones de lo que podemos llamar teleadictos, ¿no? Gente que está adicta a llegar a su casa, prender la televisión y sentarse y plasmarse enfrente durante horas y no hace ninguna otra cosa. Hay gente que es Facebook adicta, ¿no? Porque algunos pensaron: yo no soy el de la tele. No, pero eres el de la computadora, ¿no?
Ahí está 6 horas con la computadora, ¿no? Podríamos decir que los otros discípulos eran barcadictos, ¿no? La semana que entra vamos a hablar de los barcadictos, pero ¿saben cuál es el problema de millones de personas en la iglesia? Y me refiero a la iglesia, no nuestra iglesia, la iglesia de Cristo alrededor del mundo. Son silladictos. Son adictos a estar en su sillita, venir a ser espectadores de lo que sucede, quieren ver los milagros de Dios, pero no participar. O sea, es gente que quiere disfrutar de los beneficios de una vida espiritual sin tomar los riesgos del discipulado radical de Jesucristo. Y entonces nos volvemos adictos. Pero tienes que entender una cosa, porque eso es lo que puede cambiar tu manera de ver las cosas. Tanto el riesgo como la comodidad se convierten en hábitos para la gente. Si tú respondes al llamado de Cristo y tomas el riesgo, cada vez es más fácil tomar ese riesgo y seguir a Cristo. No significa que desaparece el miedo, aprendes a vivir con él. Pero si tú rechazas el llamado de Cristo, cada vez oyes menos su voz, cada vez se oye más quedito, más lejos, hasta que un día ya no la oyes. Es lo que la Biblia llama el endurecimiento del corazón. Se convierte en un hábito la que escojas, ¿eh? Entonces la pregunta es, ¿qué vas a hacer? Pedro se salió, ¿no? Y todos sabemos lo que le sucedió, ¿no? Dice el versículo 30, y comenzó a hundirse, ¿no? O sea, al sentir la fuerza del viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Es decir, como resultado de que cambió su concentración de Cristo al problema que enfrentaba, se empezó a hundir. Y aquí, miren, la pregunta que verdaderamente tienes que contestar en tu cabeza es, ¿fracasó Pedro? ¿Será que esto significa un fracaso para él? Pero antes de contestar, yo te quiero que entiendas una cosa muy importante acerca del fracaso. El fracaso no es algo que le sucede a una persona, es un juicio acerca de lo que le sucede a una persona. ¿Entienden la diferencia? O sea, no es lo que te sucede, sino tu forma de pensar con respecto a lo que te sucede. Entonces lo vas a ver como fracaso o no. Todos han oído hablar, por ejemplo, de las 10,000 focos de Tomás Alva Edison. Han oído esa historia 1000 veces, ¿no? Que Tomás Alva Edison tuvo que hacer su experimento más de 9,000 veces hasta que el foco por fin prendió. Y cuando le preguntaban qué se sentía fracasar 9,000 veces, dijo, no, yo no he fracasado ni una vez. He encontrado 9,000 formas en que no funciona. Y una que sí. Esa historia se repite por todos lados. La persona que descubrió la vacuna contra la polio, hizo cientos de vacunas antes de que funcionara y dijo exactamente lo mismo. Dijo, no, estos no son fracasos, son escalones al éxito. Abraham Lincoln perdió todas las elecciones hasta que ganó la de la presidencia. ¿Lo consideramos un fracasado? ¿Verdad que no? Winston Churchill, lo querían ridiculizar porque había reprobado años en la escuela y decían, ¿qué se siente fracasar tanto en la escuela? Dijo, no, a mí me daban doble oportunidad, ¿no? O sea, el fracaso no es algo que te sucede, es la manera en que ves lo que te sucede. Y por eso, fíjense, el número 6 dice, los que caminan sobre las aguas ven el fracaso como una oportunidad de crecer. O sea, esta gente ve el fracaso y dice, no, estos son escalones hacia arriba. Entonces, fracasó Pedro. Pues tú puedes pensar que sí porque se hundió, pero fue el único que caminó sobre el agua. Piensen en los otros 11. ¿Saben qué hicieron esos 11? Fracasaron en silencio, en privado. Pedro fue el único que conoció la vergüenza del fracaso público, pero también fue el único que conoció la gloria de caminar sobre las aguas. Y les puedo asegurar que una vez que Pedro caminó sobre el agua, eso no se le olvidó nunca en su vida. Esos poquitos pasos y lo que pasó después transformaron radicalmente el corazón de Pedro, porque fíjense lo que hace en los versículos 30 y 31, dice, entonces gritó, Señor, sálvame, y al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, Pedro, cuando identificó que era Cristo el que lo llamaba, tuvo la confianza de salir del agua sabiendo que era Él el que lo llamaba, y aunque se hundió, sintió la mano de Cristo que instantáneamente lo sacó. ¿Ustedes creen que no cambió su corazón?
que su fe no se extendió y dijo, cuando me arriesgo por Cristo, no me va a dejar hundirme. Hubo una transformación radical. Y miren, hay gente que piensa, porque algunas traducciones de la Biblia le añaden una palabra a esta parte, le dicen y que Jesucristo lo sostuvo y lo reprendió. Eso no dice en el original, dice y le dijo. Yo estoy convencido que cuando lo levantó, para empezar, dense cuenta que se lo está diciendo en privado. Todavía no entran a la barca y la tormenta todavía sigue. Entonces como que lo levantó y dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Lo que le está diciendo es la fuente del problema. Le está diciendo, te voy a explicar por qué te hundiste. Dice, la sabiduría ahí dice, hundirte o caminar sobre el agua depende de en qué te concentras. Y eso es lo que le está diciendo Jesucristo. Le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿No? Se lo está diciendo en privado. Ahora Pedro entiende claramente la importancia de la dependencia que debe de tener en fe a Jesucristo. Y fíjense, lo más importante de esta parte que muchas veces no nos damos cuenta, ¿se acuerdan qué estaba tratando de hacer Jesucristo? ¿Por qué hizo todo esto? Porque quería revelar su gloria para que la gente supiera quién era Él, para que los discípulos supieran quién era Él. Él acaba de tener un contacto con Pedro que como que selló más todavía su intimidad con Él y su relación con Él. Pero ¿qué logró en los demás? Dicen los versículos 32 y 33, cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca, o sea los demás 11 que estaban ahí, se acercaron y le adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. O sea, le abrió los ojos, reveló su gloria y los demás dijeron, wow, este es el Hijo de Dios, en verdad es el Mesías, que era exactamente lo que Cristo estaba tratando de lograr. Y gracias a la fe de Pedro, los otros abrieron sus ojos. Pero lo que pasó entre Jesucristo y Pedro fue una unión más íntima. De hecho, el número 7 dice, los que caminan sobre las aguas logran una conexión más profunda con Dios. Miren, hay muchas buenas razones por las cuales necesitamos salir de la barca. Así es como crece nuestra fe, así es como evitas vivir aburrido y vacío, como encuentras sentido en tu vida. Pero ¿saben cuál es la razón más importante por la que Pedro salió de la barca? Porque Jesucristo no estaba en la barca, estaba en el agua. Salió de la barca porque quería ir hacia Él. Si se fijan, no le dijo, déjame caminar sobre el agua, le voy a dar una vuelta a la lancha y me regreso. No, dijo, mándame que vaya hacia ti. Tú estás afuera, yo quiero estar donde tú estés. ¿Cuándo fue la última vez que te saliste de la barca? ¿Cuándo fue la última vez que por fe diste paso en donde dejaste esa cosa que te mantiene según tú seguro y caminaste hacia Cristo? Miren, estoy convencido de que Dios está pasando de largo enfrente de nuestra iglesia. En esta época, ¿verdad?, nos están llegando tormentas que son evidentes para los que estamos trabajando en el staff, que Dios está zarandeando nuestra barca con olas. Fíjense, la iglesia empezó a crecer. Si vienes al servicio de las 12:30 te vas a dar cuenta que ya no cabemos, ¿no? Y nosotros seguíamos agarrados de la barca, así aferrados, ¿no? Entonces vendió el hotel. Ahora estamos incómodos, no cabemos con los niños, tenemos situaciones todo el tiempo en el hotel porque ya no es de ellos la mitad. Y entonces en ese momento dijimos, creo que Dios, si no nos salimos, nos va a aventar de la barca, ¿no? Y entonces decidimos, ¿verdad? En ese momento dijimos, Señor, vamos a seguirte en fe, ¿no? Así, muy valientes, ¿no? Y vamos a salirnos de la barca. Vamos a hacer cosas para construir nuestro templo que para todos los que estamos aquí que quieran participar va a significar salirte de la barca. No sé cómo, para cada uno va a significar cosas diferentes y sacrificios diferentes. Pero va a significar salirnos de la barca, todos, si queremos seguir el llamado que nos está dando. Y mi oración es que todos, absolutamente todos, en sus áreas, en su vida, en lo que para ustedes significa ese sacrificio, se salgan de la barca con nosotros. Pero nos vamos a salir, Yo no quiero ver los milagros desde la barca, me quiero salir y espero que todos jalen con nosotros. Porque si no lo hacemos juntos, entonces Dios va a hacer sus milagros, pero nuestra fe no va a crecer. Nosotros no vamos a ser transformados. Ven, le dijo a Pedro. Y Pedro fue. Vamos a orar.
Padre, te damos gracias, Señor, por el amor que nos tienes y la paciencia que nos tienes. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos estás llamando a hacer cosas y necesitamos poner atención para reconocerte en medio de las tormentas en que estamos, para entender a lo que nos estás llamando, Señor, porque queremos obedecer aún a pesar del miedo. Señor, ayúdanos a recordar en todo momento que si salimos de esta barca, nos vamos a hundir, pero tú vas a estar ahí para salvarnos. Pero sobre todas las cosas, Señor, que vamos a experimentar la gloria de caminar sobre las aguas hacia ti. Si eres tú, Señor, ordénanos que vayamos hacia ti. Y te decimos desde antes, vamos a salir. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo te pedimos, Señor, que nos des luz, sabiduría, humildad y fortaleza. Amén.